Perfecto, bueno, buenas tardes, especialmente a Elsa Kelly, nuestra directora, por supuesto, como siempre, nuestro secretario académico, y por supuesto agradecerles hasta Javier Corcuera, a Karina Quispe y a Juan Carlos Villalonga, y no sé quién más está, no tengo todos los nombres acá. No voy a hablar. Venimos con equipo. Venimos con... ¿Qué tal? Bueno, simplemente voy a estar acá sentado, lo dejo a Juan, nuestro secretario académico, simplemente para participar, escuchar y aprender. Gracias por todo el trabajo que hacen y las muy buenas reuniones que está haciendo el comité, y gracias a los que han venido a colaborar. Gracias, presidente José Octavio Bordón. Para mí me sumo a sus palabras al señalar que es un honor estar al lado de tan distinguidos expositores y sobre todo de quien dirige el comité, que es Elsa Kelly. ¿Qué son las palabras de bienvenida en este contexto? Es principalmente señalar en el reporte que se conoce como Agenda Pendiente ante la Crisis Ambiental, que es un reporte que ha juntado a brillantes conocedores de la cuestión y que han escrito un reporte que justamente marca dos cuestiones que son centrales y que se van a discutir hoy. No podemos seguir hablando de cambio, hay que hablar de crisis. El reporte enfoca en la lógica de crisis y la ve como un camino a seguir donde, en vez de ir por el lado de la negatividad, abre a la discusión cambios positivos que pueden implementarse y que son beneficiosos no solamente para la República Argentina, sino para el planeta. Pero voy a pararme un segundo en la cuestión de qué es beneficioso para la República Argentina. ¿Por qué es beneficioso para la República Argentina? Porque en el contexto de crisis climático en el que vivimos, la destrucción de riqueza de no cambiar nos va a terminar afectando a nosotros. Y en ese sentido de urgencia es en el que un reporte inteligente, donde toca dos aspectos que no están enfrentados, sino que están completamente alineados, como son energía y minería, y hacerlo de manera tal de que sea contributivo a la otra cuestión que es clave en el sistema internacional actual, que es la de los alimentos, puedan efectivamente generar una riqueza y al mismo tiempo potenciar esa riqueza con el cuidado del medio ambiente, dado que el país es rico en términos de diversidad ambiental. Dicho esto y agradeciendo la labor de la doctora Elsa Kelly, le entrego la palabra a ella antes de dársela a la moderadora. Yo voy a hacer el cierre. El cierre. Así que... Entonces le entrego la palabra a la moderadora y empezamos directamente. Bueno, voy a hacer la presentación de los expositores. El licenciado Javier Corcuera es biólogo, graduado en la UBA y en la Universidad de Barcelona. Dirigió la Fundación Vida Silvestre Argentina durante casi 10 años. Fue presidente de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y secretario de Ambiente en el municipio de Pilar. Fue el primer latinoamericano en ser invitado a formar parte del directorio del Consejo Mundial de Certificación Marina e introdujo la certificación forestal responsable en nuestro país. Es consultor de organismos locales e internacionales, docente en la UBA, en el posgrado de actualización de cambio climático y transición ecológica, autor de varias obras, entre las cuales se destaca la edición y coautoría con decenas de expertos de la situación ambiental argentina, 2000-2005. Licenciado Corcuera, le cedo la palabra. Somos un grupo extraño. No constituimos ninguna organización específica. Los que hemos firmado este documento, muchos de nosotros nos conocemos hace muchos años, otros nos hemos conocido en el momento.
tenemos visiones políticas distintas. Hay gente que adhiere al peronismo, hay miembros firmantes radicales, hay miembros firmantes del PRO, hay miembros firmantes independientes, hay agnósticos de la política. Sin embargo, hay un tema que nos reúne y es la preocupación por una dirigencia, y no solo gubernamental, no solo una dirigencia política, sino también una dirigencia empresarial y una dirigencia gremial muy poco proclive, muy poco capacitada para entender lo que es el contexto actual de las 4 crisis que estamos viviendo en forma superpuesta. La crisis post-pandémica, que todavía tiene y seguirá teniendo efectos. La crisis socioeconómica argentina, no tengo que hacer ningún comentario adicional al respecto. La nueva crisis generada por el conflicto bélico en Europa Oriental, con la invasión rusa a Ucrania. Y la crisis que va a durar más, de la cual va a ser más difícil salir, pero la que casi nadie ve, que es la crisis climática. A diferencia de las las 3 otras crisis, en vez de durar algunos pocos años, es muy probable que estemos hablando de 20, 30, 40, 50 años o más para poder frenar un poco lo que se viene. La pregunta es, ¿como país estamos preparados? Hay 2 grandes posiciones sobre esto. Los que directamente niegan esta crisis, hoy en día con una voz muy potente, incluso en la política argentina, y los que la adoptan tibiamente. Ante amigos como los presentes, muchos de ellos conocen en profundidad este tema, me imagino que habrá pocas posibilidades de que alguien me diga que hay quienes la han adoptado sincera, íntima y consistentemente a la crisis climática como parte de su agenda política. Creo que la mayor parte de la dirigencia, tanto política como gremial, como la dirigencia social y empresaria, cree que esta crisis es problema de nuestros nietos. La pregunta es, nuestros nietos ahora, ¿qué edad, cuánto tiempo va a pasar hasta que nos marquen que es un problema? Estamos hablando tal vez de 10, 20 o 30 años. Entonces coincidimos en la necesidad de que se trate de políticas de Estado. Cuando firmamos la agenda pendiente, dijimos, vamos a incomodar necesariamente. Y en ello nos pareció magnífico que pudiéramos contar con el apoyo de Daniel Sapsay, que hoy está aquí presente, de, por supuesto, la embajadora Elsa Kelly, de Elba Roulette, de gente con experiencia, no solamente en la política o en la política ambiental, sino también en áreas de gobierno. También firmaron como parte de los firmantes de la agenda pendiente algunos jóvenes muy activos, pero debo admitir, la mayoría no son jóvenes. ¿Por qué? Porque hoy en día hay mucha juventud tomada, cooptada por un cierto tipo de discurso ambiental, que es el discurso catastrofista y el discurso negacionista del desarrollo. Por el otro lado, tenemos un extremo, que es el discurso negacionista de la crisis climática, negacionista incluso de la evolución del clima. Y allí es donde personas que forman parte de este grupo, como Pablo Canciani, muchos otros investigadores del CONICET, que forman parte del grupo de firmantes, insisten en que lo que nos falta no solamente es detallar cuáles son los puntos de una agenda ambiental, una hoja de ruta para el futuro, sino también reincorporar el valor de la ciencia en la toma de decisiones en la política nacional. Y estamos todos muy dolidos viendo cómo prácticamente hoy en día se discute el ABC, cuando no se tiene en cuenta el valor del avance científico y sus datos. En la agenda ambiental hemos tratado de delinear 10 grandes temas o títulos que nos llaman la atención o que queremos que llamen la atención a la sociedad. Y el primero se refiere también a algo que creo que se vive mucho en la Cancillería. Mi padre fue embajador de carrera, así que supongo que imaginarán que he venido escuchando desde hace muchos años, incluso desde que era chico. No, los temas ambientales son barreras pararancelarias que nos ponen los europeos. Este leitmotiv, yo diría esta letanía,
hoy en día ya no necesariamente corre cuando nosotros necesitamos acceder a enormes mercados como el mercado europeo y necesitamos sentarnos con la OCDE, por ejemplo, para poder establecer un crecimiento económico basado en la integración al mundo, y en todos los casos nos dicen, ¿y por tu casa cómo estás en materia ambiental? Porque vamos a tener que estandarizar, negociar estándares por lo menos. Entonces, nuestra invitación es a pensar, a reflexionar qué significa esa negociación de estándares en términos de nuestros intereses nacionales. Bueno, tengamos en cuenta lo que dice el Foro de Davos, el Foro Económico de Davos. Dice, va a haber cerca de 80 y pico de millones de nuevos empleos con la agenda verde, con la agenda de transición energética y de transición ecológica. Es cierto, se están perdiendo también empleos con la automatización y con las crisis socioeconómicas, pero va a haber millones de empleos en los próximos 5 años con la agenda verde. ¿Estamos preparados para desarrollar esos empleos? Va a haber muchas oportunidades de apertura de mercados, pero ¿en qué medida nos venimos preparando para la negociación de los estándares junto con ellos? Para que acepten nuestros estándares, que no van a ser el invento argentino del piola, va a tener que ser negociado con cada contraparte. Y en base a la experiencia que tenemos de certificaciones internacionales, ya podemos tirar un primer mensaje, ¿no? No inventemos la rueda porque no nos creen afuera. Cuando decimos, no voy a permitir que Europa vea, que Europa nos quiere imponer el estándar de qué significa el bienestar animal para el ganador. Vamos a inventar el bienestar animal argentino, que significa tal y tal cosa solamente. Esto es típico de la producción argentina histórica, ¿eh? No lo estoy diciendo como capricho. Y lo que sí les puedo decir, no funciona así. Afuera nadie te respeta si querés inventar tu propio estándar. Tenés que negociar tu estándar para ver de qué modo se adapta y se compatibiliza con un estándar internacional. Luego, cuando los productores argentinos admiten la incorporación de un estándar internacional, descubren la pólvora. Nos pasó cuando introducimos la certificación forestal FSC, del Forest Stewardship Council, en la Argentina. Y, por ejemplo, las primeras explotaciones madereras en Misiones que la adoptaron, dijeron, pero es una auditoría que evalúa, por ejemplo, cuánto estoy derrochando de energía y me da indicaciones de cuánto podría ahorrar. Interesante. Y dije, sí, ¿qué pensaban? Iban a hacer bailar la jota en vez de... Los estándares ambientales son, en general, para el ahorro de recursos. Entonces se han ido adaptando de a poco y por supuesto hay que seguir adaptándolos, pero allí hay un camino. También detectamos que en esa percepción argentina está la frase que nos parece ingenua de pensar que tenemos todo, que se repite continuamente en la boca de todos los políticos y la vamos a escuchar también este año. Tenemos todo. Tenemos el gas, tenemos el campo, tenemos las vacas, tenemos los bosques, tenemos el agua. Tenemos todo. Siempre vamos a tener todo. Tenemos un gran potencial como país porque tenemos todo. Es como decir, tenemos todo. En nuestra casa tenemos baño, cocina, biblioteca. Es cierto. Ahora, si incendias la mitad de tu biblioteca, ¿podés seguir diciendo, alardeando que en la Argentina tenemos todo? Bueno, tenés la mitad de la biblioteca que tenías. Y si se te inundó el baño, bueno, tenemos todo, pero no tenés inundado el baño. Es una porquería. Sentimos que el concepto de tenemos todo se refiere a un argentinismo muy lamentable, que es pensar que nuestros recursos naturales son infinitos, cuando la realidad nos demuestra que para nada lo son. Les voy a dar un ejemplo solamente. En el área metropolitana de Buenos Aires, la extensión del área metropolitana es tal que el 40% del agua que se potabiliza nunca llega a las casas porque queda en los caños rotos antes de llegar. 40%. 40 litros de cada 100 de los que el Estado gasta, es decir, todos nosotros gastamos a través del Estado en potabilizar, nunca llega a las casas, por caños rotos. Esto demuestra la ineficiencia en el uso de recursos ante la aparente infinitud de los recursos en la Argentina. Si es que tenemos todo, si es que alguna vez teníamos todo,
pronto nos vamos a ir dando cuenta que no es así. Aunque hay algunos actores relevantes en el mundo que nos ven todavía como un país con recursos muy interesantes para acercarse. Uno de ellos es China. Cuando tuve una cena a solas con el nuevo dueño de una empresa minera en nuestro norte, que es la empresa china Shandong, que a la vez es el vicegobernador de la provincia de Shandong en China, en el único momento en que me prestó atención fue cuando le dije, ¿no nos ve como un país vacío? Me miró y me dijo, sí. ¿Eh? Vacío. Vacío. Eso nos llama la atención. Como diciendo, tenemos millones de chinos para traer. Claro. Entonces, estos contextos, el hecho de que no terminamos de controlar bien nuestros bosques, no terminamos de definir qué queremos hacer con los humedales, vemos que hay una tendencia global hacia una producción cada vez más amistosa con el ambiente en términos de nuestros productos alimenticios. Son pocas las áreas en las que sentimos que estamos avanzando a ritmo moderno con el resto del planeta. La Argentina está muy atrasada y la dirigencia en general está muy poco informada. Por supuesto, nos hemos ido al derrape total en algunos casos, como por ejemplo cuando ya la sociedad no reacciona ante la usurpación o la destrucción de infraestructura en nuestros parques nacionales. Con esto se nota que hay pérdida de símbolos que son icónicos de nuestra soberanía y de nuestra razón de ser ambiental, que ya permitimos que sean violados y que el Estado incluso a veces apaña eso. Nos duele mucho y nos parece que no hay que permitirlo, del mismo modo en que no hay que permitir que ningún privado impida el acceso a un área natural y tenga que cumplir con la ley. Sentimos que la minería todavía va a ser demonizada si no hace una introspección en la Argentina sobre sus formas de operación con la sociedad. Y allí también esa frase del tenemos todo, en muchos dirigentes políticos piensan que con solo decirle a las empresas mineras, insisto, la mayoría de las chinas hoy en día, que vengan y que operen, no va a haber ningún problema. Sí, va a haber muchos problemas. Va a haber muchos problemas, va a haber muchos conflictos, como ya ha empezado a haber. La Argentina no tenía hasta hace poco un plan nacional de adaptación a los impactos del cambio climático y lo veníamos reclamando. Lo hemos leído, al plan que ha sido presentado hace poco, tiene más de 1.300 páginas, pero lo noté personalmente al menos como un plan vacío. Tiene más de 1.000 fichas de líneas de acción, pero no dice con qué presupuesto, señala que todavía no ha sido asignado y que hay que debatirlo. No plantean en el mapa cosas que hay que plantearse y actuar. Estamos hablando de ordenamiento en el uso del territorio y esa frase significa discutir el mapa. Esto ya ocurrió en Australia, ocurrió en Canadá, en Estados Unidos hace más de 40 años. Si vos vas a Canadá y vas a comprar una casa en medio del bosque, el sistema legal te informa que hay osos y que eso le baja un poco el precio de la casa porque van a entrar y te van a parar la comida. Pero también hay venados y eso le sube un poco el precio de la casa porque vas a poder ver naturaleza. Está todo mapeado en relación a las decisiones de uso del territorio. Nosotros ni empezamos a nivel ecorregional a realizar esos mapeos. Por lo tanto, y acá hay un tema que le voy a dejar a Karina para que desarrolle después porque es un tema que nos duele mucho, es la mayor constatación de que no estamos midiendo, no estamos tomando datos, no estamos haciendo ciencia sobre lo que hablamos y por lo tanto no sabemos, son todas especulaciones. Un ejemplo final para cerrar mi parte. Dijimos desde el Estado Nacional que había que luchar contra los incendios, entonces como hay una estadística mundial que dice que el 93% de los incendios forestales y de áreas naturales son ocasionados por el hombre, ahí salió el legislador Máximo Kirchner diciendo la culpa entonces la tienen los propietarios, terratenientes, ricos, y de ahora en más que no puedan, que se inmovilice la forma en que utilizan sus propiedades si hubo un incendio en su propiedad. Es una restricción al dominio que el doctor Say seguramente podría explicarnos muy bien si es constitucional o no, porque se podría discutir. Pero esa ley fue aprobada. ¿Sobre qué dato? El 93%.
Lo increíble es que, como la Argentina no mide, no toma datos, el 93% proviene de una encuesta global, de una estadística internacional, de una estadística mundial. Esa estadística mundial dice que el 93% de los bosques y las áreas naturales son, de los incendios en esas zonas, son causados por el hombre, pero no intencionalmente. Los datos globales lo que muestran es que los incendios intencionales son el 13%. O sea, que el diputado Kirchner se morfó el 80% de los demás incendios que ocurren por causas humanas, pero no que pueden ser penalmente pasibles de penalidad. ¿Cuáles son esas causas? La desidia, el mal manejo del ganado en zonas de tradición, de quemar para hacer pastizal nuevo, regenerado. En otras palabras, en vez de hacer como Chile, que atiende a la realidad de que la mayor parte de los incendios son por torpeza humana, no por intención de generar el daño, Chile tiene grandes campañas y han ganado premios internacionales de prevención de incendios. Grandes campañas de detección temprana de incendios. Nosotros lo que hemos hecho es echarle la culpa al propietario, mintiéndonos acerca del origen de los datos. Ese es nuestro último vagón del tren, como lo sentimos los firmantes de la agenda ambiental. Insisto, tenemos entre los firmantes gente de prácticamente todo el espectro de los partidos políticos, un amplio espectro ideológico, y todos estamos muy preocupados por lo atrás, por lo lento, por lo enceguecido que estamos ante esta cuarta y gran crisis que nos genera grandes oportunidades, por ejemplo, para recuperar nuestra economía. Gracias. Agradecemos al licenciado Corcuera y si les parece bien vamos a hacer preguntas al finalizar las 3 exposiciones. Voy a presentar a continuación a la doctora Karina Quispe, que es abogada, especialista en Derecho Ambiental, magíster en Tecnología y Gestión Ambiental y consultora de Naciones Unidas en Medio Ambiente. Se desempeña como asesora de empresas, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil. Desde el año 2015 es asesora en el Congreso Nacional en las comisiones de Ambiente, Energía, Intereses Marítimos, Industria y Relaciones Exteriores. Es además docente de posgrado y autora de numerosas publicaciones de la especialidad. Tiene la palabra. Gracias. Bueno, gracias antes que nada a Elsa, que organizó el encuentro y... Por favor, alcancen el micrófono. Y por el lugar que dio a la agenda, que para nosotros es muy importante. Sumarle también a la descripción que hacía Javier, que también tenemos integrantes de la agenda pendiente de diferentes provincias, ¿no? Lo que hace también que sea un aporte muy rico, es un grupo en donde tenemos realmente muy diferentes miradas, posturas, y en donde se debaten mucho los temas, bueno, siempre con mucha intensidad, ¿no? Yo quería sumarle a los 10 puntos de la agenda pendiente algunas cuestiones que tienen que ver con el primer aspecto que trató Javier, esto de que las leyes y las políticas, planificar, no son barrera, sino que al contrario, es lo que brinda certeza jurídica, certeza para los inversores, certeza para el Estado cuando tiene que implementar la ley. Parece mentira que después de tantos años de estar en este tema y ejercer el derecho ambiental, tengamos que estar reforzando esa idea, ¿no? De no mirar aquello que nos ordena como un límite, sino también como una oportunidad, que además es, digamos, imperiosa y necesaria para que las políticas ambientales fluyan, ¿no? Y se puedan implementar y pueda haber logros. En esa misma línea también, con relación a las leyes,
lo conversábamos con Javier y Cali antes de subir al CARI, esta cuestión de lo que nos produce estar pidiendo las mismas leyes, planificando las mismas leyes, pensando en los mismos textos, explicando sobre los mismos textos tantos años, en algunos casos décadas. Y creo que esto también es algo que es fundamental transmitir, ¿no? Fundamentalmente a los dirigentes políticos, pero también a los dirigentes sociales, al sector privado, digamos, a los diferentes sectores que tienen posibilidades de tomar decisiones. El hecho de que si no hay regulación no se mueve la aguja en materia ambiental, o sea, no vamos a lograr cambios si no tenemos una norma escrita. Y un caso clásico es el del la famosa ley de envases, creo que después la va a tocar Cali, no sé, justamente estamos a punto de celebrar el Día Mundial del Ambiente con esa consigna, ¿no? La lucha contra los plásticos. Obviamente los envases no son solo plásticos, pero ahí tenemos una enorme asignatura pendiente en donde incluso hubo algún momento de acuerdo entre diferentes partidos políticos alineados en un mismo texto, y bueno, y estamos todavía aguardando por una ley de envases. Entonces, la regulación es importante para todos los sectores. Yo lo que advierto además en esta reflexión constante que tenemos en la agenda pendiente es la distancia que hay entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Cuando logramos que se apruebe una ley ambiental, hay un gap con la implementación enorme, ¿no? Enorme. Y quizás es en parte por ese déficit que tenemos, en virtud del cual no medimos lo que estamos aplicando, no evaluamos lo que estamos aplicando y no permitimos acceder a la información de esos resultados que estamos viendo, cómo funcionó la ley, ¿no? Entonces, parece mentira que tengamos que estar hablando de esto, digamos. La ley tiene que tener, en el caso del ambiente y posiblemente en otras materias también, como puede ser la salud o la educación, un basamento científico, un justificativo técnico, y para poder avanzar y saber si lo que hemos hecho lo hemos hecho bien, tenemos que saber cómo funciona. Y para saber cómo funciona, tenemos que generar información. En el año 2018 participé de una publicación de ONU Ambiente justamente en relación a residuos, y en los 33 países de la región no medimos los residuos que generamos, no sabemos cuánto nos cuesta la gestión, y no hay acceso a la información, no hay información pública y no hay posibilidad de, digamos, analizar la poca información que existe con criterios que sean uniformes. Entonces, ahí tenemos un trabajo enorme para hacer si es que queremos mejorar un poco. Esto es aplicable a todos los aspectos, ¿no? Ambientales, no solamente al tema de residuos. Entonces, medir, evaluar e informar me parece algo sumamente importante, como también el compromiso, digamos, de aquellos que están en el Congreso y también en el Ejecutivo para comprender la necesidad de que las normas se dicten, se sancionen, se establezcan y se evalúen, ¿no? Se controlen. En esa misma línea, también me parece que hay una reflexión para hacer respecto de las instituciones. Necesitamos instituciones que estén compuestas por personas capacitadas para ocuparse de la cuestión ambiental, para medir la cuestión ambiental, entre poderes que dialoguen entre sí, fundamentalmente, como les decía, ejecutivo y legislativo, en donde se basen en la evidencia científica para tomar las decisiones de política que se toman, y en donde también, digamos, si bien hay un déficit del Estado en esa línea, también hay un déficit de los administrados, ¿no? También el sector privado debe hacer el esfuerzo de interpretar esas leyes, aplicarlas, ver qué beneficios, como mencionaba Javier, les puede implicar el cumplimiento de una norma, y contribuir de esa manera a enfrentar o a paliar una crisis que no tiene una única herramienta para ser resuelta. En cada aspecto ambiental es necesario que se tomen diferentes medidas de distinta índole y en distintos niveles para poder comenzar a solucionar los problemas. Y
creo que por último, y esto me parece que es un tema lindo y además interesante de debatir, sobre todo en el CARI, y Javier lo anticipó, es este nuevo enemigo del populismo que es la Agenda 2030, ¿no? Porque es un nuevo enemigo del populismo a nivel global y que se refleja también, y lo estamos viendo ahora, digamos, en plena campaña, por la izquierda, por el centro y por la derecha. O sea, todos están como de alguna manera encargados de, yo diría, injuriar o denostar la agenda ambiental. Y eso nos tiene que preocupar de manera, digamos, crucial. Para nosotros que somos ambientalistas es algo crucial. Entonces, se degrada la intención de lograr más cooperación, de lograr más racionalidad, de lograr equidad también en las políticas. Y yo me pregunto, ¿quién puede estar en contra de consumir responsablemente? ¿Quién puede estar en contra de la protección de los ecosistemas marinos y terrestres? ¿Quién puede estar en contra del acceso al agua potable y a la infraestructura de saneamiento? ¿Quién puede estar en contra de que tengamos todos acceso a la energía y que esa energía sea limpia, ¿no? Que son los objetivos ambientales de la Agenda 2030. Al mismo tiempo, esos objetivos que yo llamo ambientales dentro de la agenda son la base de los objetivos sociales. Es imposible pensar en el fin de la pobreza, en el hambre cero, en educación de calidad, en salud y bienestar y todos los otros asociados si no tenemos un basamento que tiene que ver con el ambiente, ¿no? Y bueno, por último, estoy convencida de que la salud de los ecosistemas está ligada a la salud de la economía y que eso hace a la salud de las personas. Entonces, me parece muy pertinente, digamos, ese texto que hemos desarrollado en la agenda y el empuje que le damos los firmantes y también las personas que nos ayudan a su difusión, porque justamente estamos en un periodo electoral en donde no hemos escuchado a un candidato hablar de esta agenda que nos preocupa. Okay, gracias. Muchas gracias. Pasamos a continuación a escuchar a Juan Carlos Villalonga, que es miembro fundador de la plataforma H2 Argentina, preside la Global Legislators, coalición internacional de parlamentarios, fundada por el ex senador de Estados Unidos Al Gore. Fue diputado nacional en el periodo 2015-2019 y cuenta con una extensa trayectoria en temas de energía y sostenibilidad desde la sociedad civil y en el ámbito privado. Bueno, gracias por la invitación nuevamente y gracias por tomarse el tiempo y venir. Yo voy a tomar algunos puntos que se fueron mencionando como para ampliar y creo que dar paso luego al intercambio. Vos mencionabas el caso de la ley de envases, yo por qué lo había hecho referencia recién cuando estamos subiendo. Porque ¿cómo arrancó la agenda? En realidad parte de una sensación de malestar por parte de muchos de nosotros acerca de cómo estaba yendo o cómo estaba siendo tratada la agenda ambiental. Maltratada, en buena medida. Y yo recuerdo que estábamos a finales del año 2021, porque esto lo publicamos en abril del año pasado. Ahí el verano, finales del 2021, converso con Javier en algún momento y compartimos ese malestar que nos había dejado, entre otras cosas, por ejemplo, ese reciente debate de la ley de envases, en la cual vimos, digamos, de una manera muy gráfica, lo que venía ocurriendo hacía ya mucho tiempo, que es, por un lado, toda una prédica ambiental, fundamentalmente protagonizada por populismo, vamos a llamar así, de izquierda, muy anticorporativo, muy altisonante en las supuestas banderas ambientales, pero que tiene un enfoque absolutamente refractario para con el propio desarrollo, que se alejaba bastante de lo que, se aleja mucho de lo que hemos venido discutiendo y pregonando a lo largo de décadas de desarrollo del ambientalismo, como le queramos llamar. Y por otro lado, como reacción a eso, no encontramos pararse en un lugar de mayor racionalidad y de llevar el debate al lugar a donde debía estar, sino
bueno, a negar la agenda ambiental. No necesitamos de la agenda ambiental. Entonces, de un lado teníamos una especie de prédica del no desarrollo, y del otro lado una prédica que la agenda ambiental vendría a ser algo así como el antidesarrollo, ¿no? Entonces eso iba a bloquear todo un poco lo que decía Karina, o sea, creyendo que toda regulación ambiental del tipo que fuere va a terminar siendo una barrera al desarrollo, al bienestar, a la economía, a los asuntos que nos interesan que fluyan. Entonces, en ese parate, digo, menciono el caso de Envase porque recuerdo la anécdota que nos disparó que tomáramos un café, y dijimos, bueno, pero muchos deben estar sintiendo esto. Y la verdad que ese malestar creo que, o esa sensación de que la agenda no estaba siendo bien tratada en Argentina, queda demostrado cuando uno mira la cantidad de gente que firma este documento, donde uno podría decir, bueno, allí está prácticamente representado el ambientalismo o el desarrollo del ambientalismo en Argentina desde la democracia para acá, desde que podemos actuar visiblemente desde el ambientalismo para acá. Y eso es bueno porque muestra que hay una necesidad, y toda la prédica que hacemos en el texto, es volver a rescatar que la discusión ambiental es la discusión del desarrollo, no es la discusión del no desarrollo. Siempre fue centrado en eso, siempre fue ver cómo logramos el desarrollo sin destrucción, el ecodesarrollo, fue tomando distintos nombres. Llegamos a la fórmula un tanto aspiracional por el desarrollo sostenible, pero siempre estuvo la palabra desarrollo. Nunca se pensó en descarrilar eso, sino cómo dotábamos al desarrollo de aquellos atributos que harían posible que la economía brinde servicios, bienes y servicios para satisfacer las necesidades y que eso pudiera ser compatible con el ambiente. Eso que era obvio, bueno, ya había empezado a dejar de ser obvio en Argentina. Entonces, esa es la necesidad, y creo que quedó, insisto, plasmada esa sensación extendida en muchos de nosotros, en la amplitud, como recién contaba Javier, en los firmantes de la agenda. Y hay algunos puntos. Se mencionó el tema de la transición, y ahí lo tratamos, está disperso en varios capítulos de la agenda, y me parece que hay algo muy importante, porque recién se mencionaba lo que implica la transición y las oportunidades que nosotros tenemos allí. Voy a decir algo de eso, después algo sobre el aspecto que a veces a la política le cuesta entender, que son los riesgos y los desafíos, lo cual nos obliga mucho más a pensar en cómo nos insertamos en la transición. Es decir, todos sabemos, porque a esta altura todos entendemos el proceso en el cual estamos metidos, que es esta acelerada transición, mutación tecnológica hacia fuentes de energía no basadas en combustibles fósiles, y que es mucho más que eso, es la descarbonización de la economía. Una transición muy profunda y que la debemos hacer en un tiempo que para lo que han sido las transiciones en el pasado, nunca antes ocurrió algo parecido. Realmente es un desafío descomunal. Pero claramente este proceso, más allá de que si logramos hacerlo en 30 o 40 años, o 45, o 50 o 60, no importa, digo, dependerá la calidad del trabajo con lo que lo hagamos, y esos plazos lo irán definiendo. Son plazos muy breves y un cambio que va a ser muy radical. Y eso tiene consecuencias a todo nivel, ¿no? Y ahí tenemos al mundo girando en torno a esos objetivos, y Argentina está como mirando para otro lado. Entonces vemos que los acuerdos comerciales comienzan a girar en torno a estos objetivos, a validar tu comportamiento en relación a esa transición, cuánto estás vos involucrado, cómo son tus objetivos, y eso va validando acuerdos bilaterales de todo tipo. Entonces, cuando uno ve que el mundo empieza a moverse para ese lado, bueno, claramente si uno no se inserta en esa dinámica, comienza a perder oportunidades. Y creo que eso es el aspecto por ahí más directo, o yo diría, cómo nos subimos a esa ola. La manera más directa de pensarlo, bueno,
empiezan a haber una dinámica con estas tecnologías. ¿Qué pasa si no nos subimos? Y ahí es donde vemos claramente que ahí tenemos un primer problema. Cuando uno mira países vecinos como el caso de Chile o de Uruguay, uno ve que son países que rápidamente ven en la transición una suma de oportunidades. Es decir, son países que no tienen un sector fósil importante, entonces ven en la transición una oportunidad para evitar sustituir importaciones y eventualmente subirse a algunas oportunidades de exportación, como el caso del hidrógeno u otros. Pero son países que rápidamente han ido han tomado esa dirección. A nosotros nos cuesta muchísimo. Y ahí viene lo que para mí es también, o quizás es la parte más importante o riesgosa. Argentina en la transición, y esto para la política debía ser una señal de alerta muy importante. Nosotros en la transición ponemos en juego mucho, a diferencia de, por ejemplo, el caso de Chile o el caso de Uruguay, en que ellos ven oportunidades. Chile deja de importar hidrocarburos y comienza a producir con energía eólica. Lo mismo pasa en Uruguay. Argentina es un país que pone en juego buena parte de su economía. Es decir, las exportaciones argentinas van a comenzar a ser validadas tanto en minería, tanto en agricultura, en siderurgia, acero, aluminio, etcétera. Van a comenzar a ser evaluadas por su huella de carbono, su contenido de emisiones, etcétera, etcétera. Es decir, que Argentina pone en juego una capacidad exportadora que no nos va a ser gratuito si no nos subimos a esa nueva economía, ¿sí? Estoy diciendo, más allá de la oportunidad de subirnos, si no nos subimos, perdemos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Lo otro, estoy hablando de las exportaciones. Pensemos, el sector hidrocarburos en la Argentina representa, bueno, a ver, uno puede decir, hay economías regionales íntegras que dependen de los hidrocarburos. Neuquén, Chubut, Santa Cruz, buena parte de Mendoza también, son provincias cuyo presupuesto está basado en las regalías petroleras. Bueno, esas economías íntegramente desaparecen a lo largo de los próximos 30 años. Si van al declive. ¿Cuál es el proceso por el cual Neuquén, Chubut, Santa Cruz van a pensar el desarrollo y cuál va a ser su eje productivo a lo largo de los próximos 30 años para poder mutar y estar en otro proceso de poder generar, bueno, una economía regional viable? ¿Lo estamos pensando? Entonces, quiero decir, no solo tenemos oportunidades, porque es bueno tener molinos, nosotros ponemos en juego buena parte de nuestra economía, la vamos a perder, y si no nos subimos, no tenemos con qué suplantarla. ¿Sí? O sea, vuelvo al ejemplo que daba antes. Ni Chile ni Uruguay ponen en juego un sector de hidrocarburos, no lo tienen. Entonces, me parece que, y esto además yo lo digo poniendo énfasis o eje en las provincias petroleras. Si ustedes miran la red de pymes vinculadas al sector hidrocarburos, les aseguro que uno puede ver una red que cubre todo el país, de consultoras, empresas que desarrollan productos e insumos para la industria de hidrocarburos. Toda esa economía desaparece a lo largo de los próximos 30 años. ¿Sí? En una curva decreciente. Eso me parece el desafío mayúsculo, en el sentido de que si no vemos que tenemos una buena parte de la economía argentina que se apaga, bueno, ahí estamos en problema. Pero hay otro más, que con la Karina trabajamos mucho, como es el tema de la movilidad eléctrica. Hoy leía que Cristina Kirchner dice, bueno, no nos tiene que preocupar fabricar autos eléctricos, sino fabricar las baterías. Doble error, digamos, las baterías es una carrera tecnológica que ya se corrió. Ya hay quienes fabrican baterías y son los actores protagónicos de ese mercado. No nosotros. Podremos proveer de litio, etc. Lo que nosotros tenemos que preocuparnos
es que en Argentina hay 150.000 empleos que dependen de la industria automotriz. 150.000 empleos aproximadamente. O sea que es un sector, hablé de hidrocarburos, algo mayúsculo, hablé del sector automovilístico. Con todo lo que eso derrama. Está habiendo un cambio tecnológico donde el auto a combustión pasa a ser el auto eléctrico. Proceso que se va a dar a lo largo de 20, 30 años. ¿Sí? Menos también, perdón, Cali. Y menos también. Y menos también, por eso lo del petróleo lo dije en 30, lo del auto lo estoy diciendo en 20, 30, por ser un poquito más corto. Esa transformación tecnológica lleva a pensar a que muchas empresas automotrices van a cerrar fábricas y van a abrir otras. Algunas las van a adaptar, otros van a abrir líneas de producción en otros sitios. Es decir, que el riesgo que viene es que la planta que está acá, en Zárate, que está fabricando un coche, la línea de producción con automóviles a combustión, y Toyota tiene que armar una nueva línea de producción de automóviles eléctricos, es una fábrica nueva. Entonces, cuando miran y tienen que tomar la decisión, ¿dónde pone esa fábrica nueva? ¿La ponemos al lado de la planta que está en Toyota o la ponemos en Uruguay? Es lo mismo. O la ponemos en Colombia o la ponemos en... ¿Sí? No le sea más fácil. Cuando Tesla está mirando, ¿dónde abro yo una fábrica de automóviles Tesla y de baterías? Cuando mira América Latina, está pensando en México, no está pensando en Argentina. ¿Qué quiero decir con todo esto? La transformación tecnológica de la movilidad eléctrica lleva a que se va a rediseñar y se van a relocalizar actividades. Y no somos un país atractivo. Entonces podemos perder nuestra industria automotriz. ¿Sí? Lo que tiene que, digo esto mencionado por lo que dijo Cristina hoy, pero lo que un presidente tiene que estar haciendo en este momento es ir a hablar con Toyota y decir, bueno, ¿qué van a necesitar ustedes para que esa planta de Zárate siga funcionando o la reconviertan? ¿Qué necesitan que Argentina haga para que Toyota siga estando en el país cuando estén ustedes haciendo autos eléctricos? Digo, estos procesos de transformación tecnológica tienen este riesgo, donde hay una disrupción. Yo les doy un ejemplo, que esto lo vimos cuando discutíamos la ley de electromovilidad. ADEFA, la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Argentina, de automotrices que están radicadas, hizo un informe hace un par de años muy criticado, pero para nosotros tiene que ser una advertencia enorme. ADEFA, ¿sabe lo que decía? Que la industria automotriz argentina se iba a dedicar en los próximos años, se iba a dedicar al motor a combustión de ese mercado menguante de los próximos años. O sea, ADEFA, la consultora que hizo ese estudio, claramente no veía a la Argentina captando inversiones nuevas. No veía a la Argentina captando esas nuevas líneas de producción de automóviles eléctricos, sino que veía a la Argentina suministrando la tecnología obsoleta, el mercado remanente. Entonces se dan cuenta, digo, ese informe no es que las automotrices argentinas no quieran hacer autos eléctricos, sino que a un análisis realista veían que ese era el rol que podían cumplir. Entonces, estoy tratando de decir que no solo la transición, es bueno sumarse, acoplarse a ella, porque obviamente si esa es la dinámica de la economía que se viene, hay que subirse. Pero para nosotros no subirnos en tiempo y forma, para nosotros tiene enorme riesgo. Doy un último ejemplo un ejemplo con algunas de las últimas oportunidades en las cuales Argentina tiene de subirse a algo que puede generar un bien exportable, como es el caso que está tan en boga del hidrógeno. Con el hidrógeno pasa, sencillamente, el hidrógeno es producir la electrólisis del agua, con mucho consumo de energía,
obtener hidrógeno a partir de separar las moléculas del agua. Ese hidrógeno es un combustible, pero es un insumo que se sirve para muchísimas industrias, para muchas cosas, para producir amoníaco, metanol, etcétera, etcétera. Ahí Argentina tiene una posibilidad y un gran potencial, y hay allí una atención internacional puesta en Argentina que la estamos dilatando y dificultando como para poder aprovecharlo. Todos los acuerdos bilaterales y de cooperación internacional que se están dando con aquellos países que tienen, yo diría, 3 condiciones. Primero, son sensatos económicamente hablando, tienen una macro más o menos ordenada. Estas son inversiones que requieren una estabilidad gigantesca. Estamos hablando de inversiones muy grandes, negocios de muy largo plazo requieren una economía saludable, cosa que no tenemos para ofrecer. Segunda condición, que el país tenga una política climática y política industrial vinculada a la transición muy creíble. Algo que, por ejemplo, en el caso de Chile ocurre, en el caso de Uruguay ocurre, en el caso de Brasil ocurre. Acá vienen las contrapartes, que serían los países que podrían ayudarnos para hacer ese recorrido, y se encuentran con una frialdad y poco para avanzar. Y por otro lado, el hidrógeno va a ser un negocio internacional o va a generar o va a catalizar vínculos comerciales fundamentalmente con países que tengan vínculos diplomáticos muy sólidos. Es decir, va a haber una diplomacia del hidrógeno muy influida por este fenómeno de la guerra de Ucrania, en la cual ahora nadie quiere un mercado extremadamente libre. Quiero negociar con gente amiga, quiero hacer acuerdos para que Argentina me provea de hidrógeno en los próximos 20, 30 años, pero que Argentina sea amigo. No quiero situaciones de disrupción como ha ocurrido últimamente. Entonces, la política del hidrógeno obliga a economía, política doméstica climática creíble y un vínculo con el mundo también con atributos de estabilidad y atributos de confiabilidad, cosa que Argentina no lo está ofreciendo. Entonces, me parece importante señalar estos aspectos, porque a veces cuando hablamos de la transición y hablamos de las oportunidades, y seguramente ahí se nos va la vida hablando de podríamos hacer esto, alimentos así, alimentos así, la verdad, si nosotros no hacemos las cosas bien, si no hacemos la transición y nos acoplamos adecuadamente, nosotros tenemos mucho para perder. ¿Sí? Económicamente tenemos sectores que van a verse claramente, son parte del declive o de la vieja economía del siglo XX que tenemos que tapar. Bueno, esto como algunos elementos que están en la agenda y en los textos de los diferentes capítulos. Gracias. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, doctor Sassay. Yo en realidad quiero hacer como una suerte de pregunta y propuesta, que es lo siguiente: como estamos tan cerca de las elecciones, sí, ¿lo repito? ¿No? Ah, bueno, entonces lo repito. Yo quise hacer una pregunta y propuesta. Como estamos tan cerca de las elecciones, recuerdo que desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales hicimos algo parecido. Esto es hacer un decálogo de los puntos más importantes de la agenda pendiente y hacérselo firmar en un acto importante a los candidatos, que sea como un compromiso. Yo creo que el lugar mejor para hacerlo es la Facultad de Derecho de la UBA. No porque pertenezca, pero me parece que... Y además habemos muchos del grupo que somos de la Facultad de Derecho, la vicedecana Silvia Nona, fundamentalista. Conocemos y respetamos, Leandro Vergara está muy también en decano, con lo cual me parece que sería algo muy interesante para empezar a trabajarlo. No sé qué piensan. Sí. Algo de eso ya hemos estado conversando, no tomó forma, pero
Estamos adeudados, Pero no más de 10 Pero puntos. exactamente, los 10 puntos que Y difundir. consideramos que sean necesarios que sí o sí estén en la agenda, en la discusión de las elecciones. Sí, con el desafío, enfrentando el desafío de que hoy en día la mayor parte de los políticos que participan en esta campaña electoral de este año están siendo arrastrados por la agenda negacionista de Milei. Fundamental. Por eso, Es decir, que es difícil lograr, si no vienen, que se es difícil lograr que incluso, claro, que incluso políticos que uno pretendería de sentido común firmen algo que saben que por ahí es materia de problema o de muy poco interés para la gente. Nos estamos enfrentando a esa batalla cultural. sí. Por eso creo que es tan importante. Yo creo que hay que hacer un gran trabajo de comunicación, además. Sí. Tomado. Ya, sí. Periodistas y demás. Sí, sí, sí. Yo puedo ayudar. Perdón, pero ahí había alguien que quería hacer una ¿Quería hacer pregunta. una pregunta también? Sí, soy Mariano Vinograd. Como agricultor me sentí interesado en el comentario de Villalonga acerca de, en fin, la cuestión de los hidrocarburos, los empleos que se van a perder, las oportunidades que tendrían estas provincias de desarrollo económico. En ese sentido me sentí incómodo, en fin, resonante. En cambio, me sentí un poco agredido, inteligentemente, por Javier cuando dice que un diputado hace una ley argumentando que le prende fuego a los campos productores. Entonces, en fin, ahí me sentí un poquito irritado, pero no por Javier, sino por este diputado. Entonces, Gracias. Gracias a la aclaración. Pero voy a la pregunta. Sí, no. La certificación ambiental, por la otra interpelación acerca de la ganadería y la vanidad de tener una ganadería ambiental argentina. La cuestión ambiental puesta en la ganadería no es una agenda endocéntrica. Los países, el 80% de la población mundial que no vive en Europa y que consume alimentos, tiene la cuestión medioambiental con la misma prioridad, con los mismos issues que la población europea. En nuestro grupo antropoceno alguien dice, bueno, Putin no sé a qué reunión fue y además de tirarle bombas a Ucrania dijo, la verdad es que 80% de la población mundial está por ahí, no les interesa. Bueno, La mayor parte de los países que producen alimentos lo hacen para exportar, no para consumir. Australia exporta, Estados Unidos exporta, además de consumir. Francia exporta, además de consumir. ¿Y por qué? Bueno, porque la humanidad está siendo cada vez más longeva, incluso en África. Hace 30 años la gente se moría a los 40 años en África, hoy a los 60. Y demanda cada vez más diversidad de alimentos. No es cierto que el mercado chino, como está acostumbrado a comer de vez en cuando arroz y algunos insectos, no le importa a nuestro ganado. No, el mercado chino pide cada vez más carne. Y de hecho tenemos un problema. Hoy en día Uruguay nos ha sobrepasado como exportadores de carne. Esencialmente la vaca vieja argentina. No, lo que demanda la gente joven, mira, China también está evolucionando en forma muy interesante como mercado. Y ojo que es el más grande del mundo, ¿no? Con un poder bestial. En este momento están los republicanos y los demócratas norteamericanos discutiendo el techo de su deuda. La mayor parte de la deuda, ¿quién es el dueño? China. China. El tesoro. Son los dueños, realmente hoy en día son los grandes dueños de los negocios del planeta. Y China está mejorando muchísimo, está europeizándose muchísimo la juventud en China. Porque está accediendo a cada vez más bienes y servicios. Y tiene cada vez más reclamos y exigencias de calidad y de diversidad. Por eso tiene sentido, por ejemplo, seguir explorando la explotación de nuevos nichos como puede ser la ganadería de pastizal argentino, que te devuelve un poco a la marca argentina del ganado bien tratado históricamente, de la carne distinta, que es competidora en su calidad del feedlot, del invento norteamericano de la vaca encerrada que no muevo. Mientras que en Argentina podemos ofrecer, por supuesto, no en los volúmenes en que se mueve el mercado mundial,
Pero la Argentina tiene muchas nuevas oportunidades en relación al bienestar animal, es decir, a la demostración del bienestar animal en sus productos, en relación a productos cada vez más sostenibles. Por supuesto, la Argentina necesita seguir exportando y va a seguir exportando lo que más le compra a China, que es soja, que son oleaginosas, que es la producción que genera la mayor parte de los ingresos de los cuales después viven los políticos del país. Pero hay una evolución muy grande en este momento que hay que evaluarla. No es solamente la OCDE y la Unión Europea los que nos piden calidad, ¿eh? Hoy en día cada vez más China se sienta y dice, ya no acepto eso. Voy a tomar un ejemplo de otro tema. Basura. China importaba basura en las últimas décadas en gran cantidad. Canadá era uno de los vendedores de basura. En las ciudades, en vez de enfrentar a sus gremios, mandaban toda la basura. Pero China decía, no, separame el plástico, yo proceso el plástico. Estados Unidos le mandaba gran cantidad de plástico que no alcanzaba a reciclar, separados, se los mandaba en contenedores HP. Esto lo publiqué en La Nación hace un par de años. China un día empezó a recibir contenedores de plástico mal separado y dijo, stop, no te compro más basura. Fue una megacrisis en las ciudades norteamericanas. En Nueva York se empezaron a acumular tachos de basura y los que procesaban todo eso decían, no, es que esto no lo procesamos, normalmente lo estamos mandando a China. Una mega crisis. ¿Y China por qué empieza a poner esos parates? Porque tiene una juventud que dice, no, vamos a hacer las cosas un poco mejor. Si vamos a reciclar, reciclemos bien, pero tampoco nosotros, que somos los dueños de toda la deuda del mundo, no vamos a hacer los basureros del planeta. Eso déjaselo para Nigeria, que lo llenamos de basura mezclada. Está ocurriendo esa evolución incluso en el mercado que demanda más, con más potencia que es China. Y allí no puedo dejar de mencionar que hay una confusión que tenemos muchas veces con el mundo de la política y la dirigencia en general, que dice, bueno, todo esto es muy lindo, pero todo esto es hablar a largo plazo. Viejo ahora, banca muerta, el gas, la pesca, offshore, lo siento, pero nos toca arrasar con lo que haya que arrasar para recuperar empleo. Muy bien, decimos nosotros los que firmamos la agenda pendiente. No nos oponemos a eso, pero mostrame el cronograma. Porque dentro de 20 años, vaca muerta no va a tener sentido, que es lo que estaba diciendo Cali. Vamos a estar hablando como si estuviéramos hablando del aceite de ballena. Qué bueno que es para iluminar ciudades. Sí, y ballenas sí hay. Pero no nos interesa como recurso el aceite de ballena. Dentro de 20 años, el gas se acabó como interés para la gente, para el que compra en el mundo. Entonces no es que vaca muerta va a ser ilimitado infinito, ¿eh? Olvidémonos. Hay que poner un cronograma. ¿Cómo va a ser la reducción gradual de subsidios a los hidrocarburos fósiles? Que en gran parte es lo que permite hoy en día su desarrollo. Porque si le vas sacando los subsidios, vas a ver cómo las energías limpias empiezan a florecer en nuestro país con mucha más fuerza. Y nadie nos quiere contar los costos, por ejemplo, en Boca de Pozo, del gas fraqueado, etcétera. Recuerdo que cuando se lo preguntaban a Aranguren, yo era el coordinador de esa audiencia pública, Aranguren nunca lo dijo, porque nadie lo quiere decir, porque hay una bestialidad del subsidio que da el país, de todos los gobiernos posibles, habidos y por haber, al sector petrolero para que siga viviendo en el pasado. Y no puedo dejar de mencionar que, sin embargo, no todo es hacia un futuro lejano. Miren lo que nos está pasando con el reciclado de plásticos. El presidente de la Cámara Argentina de Reciclado de Plástico dice la Argentina estamos reciclando más o menos algo menos del 4% de los plásticos que tenemos. Bueno, en muchos otros países es el 90%, el 70%, el 50%. Y entonces le pregunto, ¿y a cuánto podríamos aumentar mañana? Me dice, bueno, del 4% perfectamente podemos pasar pasado mañana, en una semana, al 14%. ¿Cómo así? Y sí, porque sí tenemos un montón de fábricas paradas de reciclado de plástico. ¿Por qué? Por las mafias. Porque el sistema de recolección de plástico no es solamente el pobre cartonero, es el tipo que está encima del pobre cartonero, que no siempre es la cooperativa, hay mediadores y son mafiosos. Voy a citar la frase de Manuel Pulgar Vidal.
ex ministro de Ambiente del Perú, un hombre brillante, que cuando le preguntaron, che, ¿qué opinas de todos estos países, Perú, Argentina, cuyos presidentes se la pasan mendigando, los del norte nos tienen que pagar a los del sur la deuda ambiental, necesitamos que nos pongan plata? Y la frase con que respondió Manuel Pulgar fue muy buena. Lo dijo en la última COP. No veo un futuro para América Latina con este tipo de fondos de financiación si estos países pretendemos acceder a fondos internacionales sin adecuar nuevos mecanismos para evitar no caer en el terreno de la corrupción. Esto es parte de lo que nos limita hoy y nos ha seguido limitando en relación a la financiación internacional. Mucha de nuestra diligencia sigue siendo trucha. Y el que va a poner plata dice, ¿por qué tengo que poner en vos si Uruguay me lo plantea con más transparencia? Entonces, no todo es a largo plazo, podemos mejorar muchísimo en varios aspectos ambientales y generar muchos empleos en el cortísimo plazo, como en el caso del reciclado del plástico, pero tenemos que romper modos y malos hábitos dirigenciales. Te complemento, Sí. Alejandro, ¿vino? por Mariano que había dicho, de metano y vaca. Yo creo que se ha generado una hipersensibilidad en ese tema en la Argentina. Sí, se generan esos debates por ahí medio locos, medio racionales, pero a ver, está claro que hay una cantidad de emisiones que vienen de actividades vinculadas con la industria de la alimentación. Y eso es un problema, claro que sí. No solo el tema ganadería, sino arrozales, etcétera. Digamos, el uso de fertilizantes, etcétera. Y esos son sectores más complicados de modificar. Más complicados porque las alternativas... Perdón, no se escucha bien, no se entiende, no se podrá. Que las alternativas no son fáciles, no es como el caso de la energía o la movilidad, donde es cambiar una tecnología por otra y el servicio es el mismo. Modificar hábitos de consumo de alimentos, cosas, o agricultura, eso es muy difícil. Por eso, nadie está pensando, y cuando digo nadie, uno mira, por ejemplo, los escenarios trazados por el IPCC acerca de cuál va a ser la evolución, cuál debiera ser la evolución de las emisiones de diferentes gases. En el caso del metano, que es el que se vincula con la ganadería, hay una leve reducción y se supone que se mantiene. ¿Por qué? Porque es medio como difícil. Por eso la sobreexigencia en otros sectores de la economía. Por eso no nos podemos atrasar con el tema de reemplazo de hidrocarburos. Es decir, si va a haber sectores de la economía que van a seguir siendo emisores o van a demorar mucho más tiempo en reducir, bueno, tenemos que acelerar en aquellos sectores donde sí podemos hacer. En aquellos sectores donde lo tecnológico prevalece, ahí tenemos que ser muy rápidos para poder darle tiempo a aquello que va a demorar más tiempo en adecuarse. ¿Sí? E incluso para dar tiempo para que otras opciones, tales como la captura de carbono, puedan llegar a compensar a estos sectores. Entonces, trato de decir que no es que la discusión de cambio climático y de la transición necesariamente es llevarse puesto la ganadería. No está planteado de esa manera. Ahora, esto tampoco nos tiene que llevar a decir la ganadería no es un problema, porque la ganadería cuenta, y se ven los números y da. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Creo que por ahí, no sé por qué en Argentina se ha porque Cabandier iba atrás, hubo una liquidez. Bueno, está bien. Por eso, ahí viene un poco lo que decía antes. Bueno, pero tenemos... Cierto populismo de izquierda comenzó a utilizar ciertas banderas ambientales con un enfoque anti-desarrollo. ¿Sí? Pero, y perdón por la interrupción, ¿te acordás, Cali? Gracias al trabajo de uno de los presentes, Alejandro Winograd, pudimos presentar la agenda pendiente al Partido Obrero. Y fuimos a la sede del Partido Obrero a presentárselos. Y nos atendió la máxima autoridad ambiental del Partido Obrero. Muy atento,
muy elegante, estuvimos en conversación y cuando hablamos de la reducción de subsidios al petróleo, dijo, sí, eso nos preocupa porque nos preocupa cómo recuperar el empleo que se va a perder con eso. Era una charla, era una conversación lógica sobre aspectos que hay que resolver. Y está bien que sea así. No puede partirse de conversaciones basadas solamente en el interés de la corrupción o en la negación religiosa. Tiene que haber estas discusiones lógicas de cuál va a ser el proceso para recuperar empleo. Porque, por supuesto, de eso se trata en la Argentina y más que nada hoy, ¿no? ¿Cuántos plomeros solares podemos generar desde nuestras escuelas técnicas si promovemos, como ocurrió en Berlín, que haya cooperativas por cuadras generando calefactores solares, generando calefacción solar para reducir el costo energético que gastan? Ah, bueno, pero eso es un problema. Sí, y si lo que querés es generar por cuadras con cooperativas energía eléctrica, mayor problema, porque hay que hablar con los dueños de la distribución energética, que son Vila, Manzano, Edenor, Edesur, amigos de todos los que compiten, desde el extremo izquierdo al extremo derecho, están en todo. Entonces, ¿qué? ¿A ellos le vamos a lograr quitar el poder? Acá hay una especie de conjunto de quistes que están anquilosando, haciendo realmente un sistema jurásico del futuro argentino, destinado a la extinción, cuando, por ejemplo, yo una vez di una conferencia en Salta recordándole a los salteños que los hermanos bolivianos en algunos aspectos ambientales estaban logrando exportar madera de alta calidad de la selva boliviana a Estados Unidos solamente porque lo hacían árbol por árbol, con cuidado ambiental, certificado y auditado internacionalmente. Y en Salta a los bolivianos los seguíamos llamando bolitas. ¿Quién está adelante en el tren? Estamos perdiendo todo eso. Perdón, Alejandro, vos querías decir algo. Sí, muchas gracias. Yo quisiera hacer un comentario crítico y autocrítico en la medida que también formo parte de este grupo. Digo, yo escucho, bueno, muchas cosas, yo fui anotando, pero ya no voy anotando, que se va a estar larguísimo, un montón de cosas muy interesantes. Pero un par de las que más me llevaron a tratar de armar un comentario crítico, autocrítico, fue lo que dijo Karina acerca del muchísimo tiempo que a veces pasa entre que se empieza a discutir un proyecto y ese proyecto llega a la sanción legislativa y el muchísimo tiempo que pasa hasta que esa sanción legislativa se ve reflejada en decisiones concretas del Poder Ejecutivo y lo que podría seguir. Y también lo que dijo Cali, que lo hemos conversado muchas veces, en cuanto el medio ambiente era desarrollo, ¿no? Yo no sé con qué expresión lo dijo Cali, pero me gustó, pero en fin. Esa idea un poco abstracta y un poco seguramente inconseguible del desarrollo sostenible con esa sostenibilidad para todos y para siempre. ¿Cómo? Aspiracional. Aspiracional, sí, más que aspiracional, ¿no? Es decir, para todos y para siempre y por siempre jamás. Parecía el final de los cuentos de hadas, ¿no? Pero decía algo acerca de nosotros como humanidad, porque eso, en fin, nació y creció y el movimiento ambiental nació y creció y se hizo popular con eso. Y vuelvo al presente y al comentario autocrítico. Yo oigo estas presentaciones, participé de algunas partes del trabajo que llevó a formularlas, de algunos de los intercambios, y por supuesto que estoy de acuerdo y estoy convencido, pero de repente pienso, no nos estamos oponiendo a esa aspiración gigantesca de desarrollo sostenible. Estamos discutiendo con planteos ambientales, si se me permite, toscos, primitivos, con una combinación absurda entre ese ambientalismo catastrofista que pretende que los seres humanos hagamos no sé qué y vivamos de no sé qué, y al mismo tiempo una indiferencia absoluta por todos los efectos que tienen los modelos de industrialización, en fin, anticuados o clásicos como el que tanto se estimula en la Argentina, ¿no? En la Argentina los mismos grupos hablan simultáneamente de la industria nacional, de la sustitución de importaciones, de algo que ya no existe más, como es el deterioro de los termos de intercambio. Es decir, ahora los que fabrican autos deberían preocuparse por el deterioro de los termos de intercambio, no los que producimos
carne, pescado, productos agropecuarios, alimentos. Y sin embargo, a pesar de que esa oposición aparentemente y puesta en esta mesa es tan despareja, porque en todo sentido es obvio que la propuesta que hace la agenda pendiente es más sólida, es más atractiva, es más abarcativa, es más acorde con el mundo en que vivimos, es más acorde con el mundo real, es decir, está menos basada en declaraciones caprichosas y sin sentido. Y sin embargo, pasa lo que dijo Karina, y sin embargo, Daniel llama, bueno, con intensidad, como que asumimos que no es algo fácil. 10 puntos, 10 renglones. Daniel nos pide que hagamos el documento del desarrollo sostenible del año 79, 75, 10 puntos. Y nosotros sabemos que los podemos hacer, por supuesto que los podemos hacer. Los podemos hacer llegar, los podemos hacer oír, los podemos poner, no digo a la par, pero aunque sea en la misma mesa de discusión que un discurso ambiental que no tiene ni 10 puntos, que tiene 4 o 5 y que son contradictorios entre sí. En fin, esa es mi reflexión, y antes que eso, 1000 perdones por empezar por ahí. Muchísimas gracias al CAR y a los expositores porque fue todo encantador. Bueno, señora, quiere hacer un comentario. Sí, simplemente, bueno, agradecerles a todos. Fue muy interesante. Me quedo con la importancia que comentó Javier de la data científica, de Karina, del marco regulatorio y las oportunidades que tenemos. Y algo que dijo Daniel, que yo creo que más allá de hablar de que no hemos tenido grandes funcionarios capaces para gestionar todo esto, el tema comunicacional es fundamental. El lunes es el Día del Medio Ambiente y el miércoles es el Día del Periodismo. Yo siempre dije, el 6 tiene que ser de periodismo ambiental. Convoquemos a todos los eventos de periodismo y mostremos esto, ¿no? Porque es el momento de concientizar, nada más. Gracias. Perfecto. Entonces, ¿hay alguna pregunta más? Si no, les voy a dar una pregunta. Hay mucho que se considera. Usted dijo que con las mineras chinas ya había problemas. Ya había, ¿qué tipo de problemas? Bueno, la minería, como cualquier otra actividad extractiva, nunca es blanco o negro. Cuando se realizan minería a boca abierta, inevitablemente se generan una serie de contaminantes posteriores que requieren un cuidado que incluso las mineras con mayores capacidades tecnológicas han demostrado que igual tienen problemas, como Peladero ha pasado en más de una oportunidad. Y esto ha generado, no solamente en las mineras a cielo abierto, sino en toda la actividad minera, una oposición muy fuerte social. Por ejemplo, en algunas provincias donde ya lo único que falta es declararse prohibir la minería. Veamos, por ejemplo, el caso, en Chubut hay una zona en medio de la estepa que no puede vivir del turismo, a diferencia de la costa, o de la montaña, que no puede vivir de la fruta fina, y que sin embargo tiene algunas zonas de interés potencial minero, donde los únicos que viven son apenas unos pocos ganaderos de ovejas que van perdiendo cada vez más población. ¿Por qué no podemos hacer minería allí? ¿Por qué tiene que ser todo no? En todas partes. Sí, sí. Hay una demonización de la minería de la que ha formado parte una buena parte del ambientalismo, que hace que ahora es difícil volver atrás. Porque, ojo, estoy hablando de sociedades locales que han incluso quemado municipios por este tema. Y no hace muchos años. Hace poco, hace 2 o 3 años. Incendiando edificios por este tema. Entonces, a lo que me refiero es, la minería sí o sí tiene impactos ambientales y a veces pueden ser graves, pero también pueden ser bien resueltos, pero bien evaluados en base a un ordenamiento en el uso del territorio. No me negaría a un gran desarrollo minero en Península de Valdés, pero en el medio de la estepa, donde no vive nadie, ¿qué negar? Más bien ver en qué condiciones se va a realizar, pero avanzar. O en algún momento vamos a tener que tirar todos nuestros celulares a la basura y decir no usamos más celulares porque se acabaron los minerales de donde salía esto. Hay desarrollo sustentable.
participen. Hay varias. Un par de comentarios acá en el chat. Ah, perfecto, el chat. Porque es un sistema dividido. Sí, te escuchamos. Juan Carlos Acuña escribe: muchas gracias como reflexión. Creo que hay que recuperar el concepto de derecho del desarrollo sustentable, donde lo ambiental es una dimensión que debe ser integrada con la económica y la social. En los últimos años hay una marcada agenda de cuestionamientos ambientales en las actividades agrarias y se indica que el 23% de los GEI se emiten por esta actividad. El 77% sin duda hay otros sectores que lo emiten, por ejemplo la industria cementera. Hay reglamentos como los de la Unión Europea sobre la importación de países libres de deforestación que generan dudas si se trata de protección ambiental o equiparar los impactos económicos para los productores europeos. Territorio que se estima ha perdido 36% de bosques por deforestación. Muy interesante reunión, muchas gracias. A lo que Lucía Bortagaray responde: la dimensión ambiental puede ser integrada con la económica y social a través de una política de ordenación territorial que tiene como objetivo el equilibrio regional, la equidad social y la sustentabilidad ambiental. Y Juan Carlos responde: gracias, el tema es definir qué es el ordenamiento territorial acerca del concepto de ordenamiento ambiental territorial, con qué criterios, con cuáles indicadores, con qué criterios se valoran y priorizan los ecosistémicos que muchos pueden entrar en conflicto. Ejemplo actual, el problema de Doñana, Península Ibérica. Sí. Bueno, el ordenamiento territorial requiere sí o sí la participación pública, con mecanismos transparentes de participación pública. Si no, es solamente una charla entre tres tipos que tienen diferentes intereses. Pongamos, por ejemplo, en una bahía, el petrolero, el pesquero y el municipio. Tiene que haber una participación pública. Tiene que haber mecanismos de transparencia de esa participación. A mí me encantó, por ejemplo, cuando visité Dublín con mi hija, descubrir que íbamos caminando y veíamos carteles de convocatoria a participar de una discusión de ordenamiento territorial ambiental costero en Dublín. Y dije, esto es publicidad del Estado bien gastada. Javier, sí. Creo que el ordenamiento ambiental del territorio y el ordenamiento, yo diría, en líneas generales, para nosotros es contracultural, porque a nosotros nos encanta el conflicto, la búsqueda, o sea, así a los pechazos como resolvemos, o mejor dicho, no resolvemos nada. Así es como se desarrollan y se desenvuelven y se eternizan los conflictos. Y esto es un poco lo que decía Karina. El ordenamiento ambiental del territorio, ya sea por ecosistema, etcétera, etcétera, lo que procura justamente es dar previsibilidad, baja los niveles de conflicto, todos sabemos cuáles son las actividades que van y las que no van, lo que se puede y lo que no se puede. Lo sabe el vecino y lo sabe el empresario, lo sabe el productor y lo sabe absolutamente cualquiera. Pero creo que no solo nos cuesta porque nos cuesta desarrollar el ordenamiento, también, la verdad, a esta altura del partido, yo diría, la política en Argentina, la tradición, cómo se desarrollan los conflictos en las provincias, se alimenta de los conflictos latentes. ¿Y a qué voy con esto? Buena parte de los conflictos mineros, y el caso del Chubut es un ejemplo, hay una componente ambiental, sí. Hay una componente del temor ciudadano, sí. ¿Cuánta componente hay de tirarse la pueblada los unos contra los otros? Si soy oficialismo y soy oposición, yo les diría que el 80%. Yo cuando a veces hablo de estas cosas con otros políticos, yo le digo a los radicales, no jodan porque ustedes allá y allá le tiraron la pueblada al gobernador tal. Y a los otros no jodan porque ustedes le tiraron... Digo, el caso Chubut es más que claro en ese sentido. Por ejemplo, había sido una épica fenomenal cuando fue el no a la mina en Esquel. Porque claramente será un proyecto aberrante de donde se lo mire. Y el desarrollo de ese conflicto terminó en una buena conclusión. Una ley que dijera, bueno, mira, acá sí y acá no, que básicamente estaba para que se pasara limpio esto de que en la meseta podría haber minería. Ahora, a partir de ese momento, conflicto que tuvo ese resultado. Cuando tuvo la política que poner, hacer ese ordenamiento,
dependiendo del partido que daba el primer paso, el otro le tiraba con todo. La pueblada, la oposición, etcétera, etcétera. Entonces llegamos a que 20 años después todavía eso no está resuelto. Otro ejemplo de conflicto que no queremos resolver. No, me da ni que hablar. El conflicto con la tierra, con los pueblos originarios. ¿Cuánto hace que está la ley para que se haga el inventario? Es un tema de ordenamiento. Es un tema de ordenamiento, entonces. Todo lo que es, por ejemplo, cuando yo le mencionaba desarrollo de hidrógeno en Argentina, tiene un problema enorme porque se trata de proyectos de enorme extensión territorial, en donde el conflicto potencial de que te aparezca de la nada originarios en cualquier proyecto es enorme y te pulveriza cualquier tipo de proyecto, iniciativa, obviamente. Bueno, ¿qué quiero decir? Son conflictos que no cerramos, no ordenamos, entonces lo dejamos latente y siempre cuando conviene, cuando el proyecto no gusta, cuando el gobernador es del otro palo, vos tenés ahí un elemento que siempre está la posibilidad de que alguien quiera intrusarlo, porque no se resolvió, porque todavía no está delimitada la tierra. Lo que voy es, no solo porque cuesta trabajo hacerlo, sino que además tenemos una tradición política que dejamos los conflictos para que después, cuando me convenga, le ponemos la llave. Esto en las provincias se ve clarísimo, y el caso de Chubut es más que claro cómo fue el conflicto, particularmente en el último año cuando prendió en fuego toda la gobernación. Y perdón, acá estamos hablando de ordenamiento territorial, me parece importante sumar, digamos, todo lo que debería ser la política de adaptación. O sea, hoy en los estudios y en los planes que tiene Argentina en el marco de la gestión de riesgo de desastre, el ordenamiento de territorio es una clave y subyacente al manejo de la política de riesgo de desastre. Entonces, son muchísimos los pendientes de ordenamiento del territorio que nos puede costar en términos de vida, bienes, ¿no? Como diferentes valores que hoy ni se está pensando en eso. Sí, yo quiero agregar que estoy totalmente de acuerdo en lo que ustedes están diciendo. Me alegro de tener la oportunidad de haberlos escuchado a los tres. Pero por supuesto que Argentina carece, como ustedes bien han señalado, y es imprescindible una ley nacional de ordenamiento territorial. Algunas provincias sí lo tienen. Va a ser muy conflictivo porque si todavía no conseguimos la ley de humedales, que en teoría es más simple, la ley de ordenamiento territorial, donde se tocan todos los intereses y el problema indígena, que no hay mucha voluntad de resolverlo, pero es imprescindible, estoy totalmente de acuerdo. Una cosa positiva va a ser que el acuerdo de Escazú está obligando a los países firmantes, entre los cuales está Argentina, que además lo ratificó, a acelerar y perfeccionar sus mecanismos de participación pública. Eso es absolutamente imprescindible. También es difícil organizar la participación pública, pero es imprescindible. Yo creo que muchos de los emprendimientos mineros que ahora tienen una oposición a rajatabla antes de empezar a hablar, y muchos otros se solucionarían si la gente realmente participara. Así que nosotros tenemos varios instrumentos, pero ninguno es definitorio. Entonces creo que tenemos que avanzar en la participación pública y confío en que así sea. Gracias, Silvia. Una última pastillita de optimismo. Pese a todo, en la Argentina, incluso pese a nuestras propias torpezas como sociedad, hay cosas que han funcionado casi en silencio y hay que aplaudirlas. La provincia de Misiones, si ven una imagen satelital, ha sabido mantener sus selvas. Mientras que del lado brasilero, miren que Brasil tiene grandes grupos técnicos y grandes conservacionistas, no lo lograron. ¿Cómo pasó? Cuando estuve en Misiones, un misionero me dijo, pero es que Javier, vos no conocés acá la ley de la pendiente. Antes de hablar de ecología, en los años 20, 30, por una cuestión de escurrimiento del agua y de facilidad, apareció alguien y se aprobó una ley misionera que dice que en una pendiente mayor de X grados no podés deforestar, no podés tocar un árbol. Y eso salvó a Misiones. Eso nos salvó
y nos permitió que hoy todavía tengamos selva misionera. En otra provincia, que es Mendoza, pese incluso al tiempo más duro del gobierno militar y de las dictaduras militares, siempre se logró mantener en el tiempo la votación amplia y democrática local de una persona que significaba una institución importante para la sociedad mendocina, que es el tomero. El que decide cómo se manejan y cuándo las esclusas para que el agua desde las montañas llegue a tal campo o a tal otro campo. El tomero, incluso en los más oscuros periodos argentinos, siempre siguió siendo votado, elegido por su comunidad, porque tenía que ser una persona muy responsable la que administra si te llega el agua o no y en qué momento. Nunca hubo un corte, una interrupción en la elección democrática en el país de esa institución. Es la única que lo logra. ¿Y a qué se debe? A que tocaba algo que ya era de subsistencia de vida o muerte, el acceso al agua. La crisis ambiental viene con estos ejemplos de que a veces podemos arreglarnos y con mucho más desafío, ¿no? En relación con el tema del ordenamiento territorial, es decir, la Constitución Nacional trae alguna complicación porque las provincias tienen control sobre sus recursos. Evidentemente, digamos, el ordenamiento federal de la nueva Constitución de 94 plantea algunas cuestiones, pero en la Constitución hay un artículo 41, en donde la Nación puede establecer las leyes de presupuestos mínimos, y eso es obligatorio para las provincias. Las provincias pueden superar ese mínimo. Ese mínimo tiene que ser parejo para todo la Argentina. Entonces, ese me parece que, digamos, la crítica constitucional a veces es bastante injusta. Lo que pasa es que la Nación no ha tomado control de las posibilidades que tiene de definir mediante la ley de presupuestos mínimos lo que corresponde hacer en materia de ordenamiento territorial. Y además el COFEMA funciona como una máquina de impedir. Además, pero de todas maneras, no olvidemos que tenemos recursos institucionales y constitucionales que nos permiten actuar a pesar de lo que muchos están diciendo que no se puede porque las provincias hacen todo. No es así. Es decir, las provincias tienen el control de los recursos, pero evidentemente que la exploración y explotación de esos recursos dependen de ciertas normativas. Bueno, a mí me toca ahora hacer el cierre. Yo lo que quería decir era más o menos lo siguiente. El comité nuestro viene bregando durante más de 15 años de todos los temas que se han tocado hoy, digamos, por los tres expositores, cuyas exposiciones han sido magníficas, y agradezco muchísimo que estén acá que hayan venido para, digamos, ilustrarnos respecto de temas que son muy complejos, y espero poder contar con todos ustedes en el futuro para seguir este debate, este intercambio amistoso de ideas. Pero venimos bregando y claro, nosotros sentimos una cierta frustración porque evidentemente no se ha podido lograr todavía que los temas ambientales estén en las agendas políticas, sobre todo las agendas políticas de las personas que aspiran, digamos, a ejercer cargos importantes en el gobierno también, tanto nacional como provincial como municipal. Y bueno, venimos bregando por esto, y de golpe y porrazo aparece este documento que nos trajo uno de los firmantes de la agenda, que es Claudio Lutz, que es la primera vez que yo vi la agenda, era porque él, digamos, lo puso a consideración del comité. Y yo lo que he visto, digamos, que esta agenda que apareció ya en abril del 2022,
según entendí. Y ha quedado ahí flotando, digamos, como que no, digamos, no se ha llamado la atención suficientemente sobre la importancia de este documento. ¿Por qué es importante este documento? Porque en muy poquitas páginas y en 10 puntos, de alguna manera plantea todo lo que debería ser la Argentina para ponerse a nivel internacional, para poder lograr los objetivos que acá se han expresado, por ejemplo, no perder exportaciones, adaptarse, digamos, pasar por una transición económica que incorpore lo ambiental como parte de las decisiones económicas. Es decir, que la economía, hoy por hoy, la economía internacional, tal como yo la veo, va directamente en el camino de incorporar cuestiones ambientales como parte de una decisión económica. Y ese cambio de mentalidad a nivel global todavía no ha bajado suficientemente en el entendimiento de las personas que supuestamente deben gobernar este país. Y sobre todo, tampoco, digamos, parece que ha sido de alguna manera comprendido suficientemente por los actores económicos también de nuestro país, los empresarios, es decir, los sindicatos, es decir, todos que operan, digamos, activamente en la economía argentina. Es decir, entonces, cuando vino a mi atención este documento, yo dije, bueno, este es un documento que podría ser la base para, digamos, que los dirigentes políticos de alguna manera tomen conciencia de lo que, digamos, lo que necesitamos hacer y digamos, si empiecen a incorporar en sus ofertas políticas lo que es necesario hacer en materia ambiental para poner a la Argentina en el nivel que corresponde globalmente, para que podamos participar inclusive de las negociaciones multilaterales y globales que están tomando, que tienen lugar en este momento y que no estamos participando, estamos como al mar. Es decir, que no estamos participando tomando en cuenta los intereses nuestros de poder, digamos, en primer lugar, aceptar la existencia de una crisis, es decir, también establecer, digamos, cuáles son las oportunidades de una transición, es decir, todo eso que hace a una negociación global, nosotros francamente no creo que estamos participando. Últimamente lo único que se ha hecho, lo ha mencionado Javier, es tratar de intercambiar deuda externa por ventajas ambientales, es decir, concesiones ambientales de algún tipo. Es decir, que eso no puede funcionar nunca, es decir, nunca puede funcionar. De manera que un poco la idea que yo tuve de hacer esta reunión es recuperar este documento y ponerlo nuevamente, colocarlo a la atención, digamos, del público y de todo aquel que tiene interés en ver que la Argentina de alguna manera se desarrolle con sustentabilidad y que realmente salga de esta especie digamos, esta especie de sueño del que no despierta, y que de alguna manera podamos empezar activamente a empezar esa transición que todavía no hemos logrado ni siquiera comenzar, ni siquiera en el campo energético, que es tan importante. Es decir, de manera que hay, digamos, una asignatura pendiente, como bien lo dice la agenda, que hemos querido atraer la atención, por de pronto del CARI, pero también, digamos, el público en general, que sería importantísimo que esta agenda empiece a circular un poco más activamente y que no quede ahí en el tintero. Gracias. Gracias. Muy bien.